El movimiento puede ser de muchas formas. Puede ir y volver, puede ir cada vez más rápido, puede ir avanzando siempre al mismo ritmo, puede ser en línea recta, puede ser en una trayectoria circular o ocupando todo el espacio. Hemos visto en otros videos que para hablar de movimiento es necesario definir algunos conceptos como concepto de sistema de referencia, posición, tiempo. Y después hemos introducido el movimiento uniforme, como aquel en el que los objetos avanzan siempre al mismo ritmo. Definimos el concepto de velocidad para este movimiento y dijimos que era el desplazamiento por unidad de tiempo, es decir, qué tanto avanza por cada segundo que pasa, qué tanto avanza y en qué dirección. La velocidad no siempre es constante. Quedamos que para un movimiento uniforme sí, pero si notamos los objetos que se mueven alrededor nuestro, la mayoría de ellos no se mueve uniformemente. La velocidad está cambiando de manera constante. Podemos pensar en un convoy del metro que se para en una estación y después va cada vez más rápido. Después puede ir a velocidad constante, en movimiento uniforme, y después cada vez más lento hasta que llega a la otra estación y se detiene. Podemos pensar en un auto de Fórmula 1 que circula alrededor de la pista y que va cada vez más rápido, más lento, gira, etc. En este video vamos a analizar movimientos no uniformes, en particular uno de ellos, que es el más simple de todos, que es aquel que conocemos como movimiento uniformemente acelerado. Los movimientos acelerados son aquellos en los que la velocidad cambia. Y para ello, vamos a comenzar esta introducción poniendo atención a la velocidad. Acá tengo una gráfica de velocidad contra tiempo, pintada en rojo, que en este caso es una recta horizontal. Esto representa un movimiento uniforme, de los que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque para cada tiempo, el tiempo que yo quiera, por ejemplo, para este tiempo, la velocidad tiene este valor, pero si me fijo en otro tiempo, la velocidad tiene el mismo valor, es decir, para cualquier tiempo el valor de la velocidad es el mismo. Representa un movimiento con velocidad constante, una recta horizontal. Ahora, si yo quisiera estudiar otro movimiento que no fuera uniforme, la velocidad tendría que ir cambiando conforme cambia el tiempo. Y puede hacerlo de muchas formas. Podría cambiar así, podría cambiar de una manera más simple, como una línea recta. Se nos pueden ocurrir una infinidad de casos. Ahora, el caso que vamos a estudiar es el más simple de todos. Y de todas las posibilidades, que no sean una recta horizontal, la más sencilla de todos es una línea recta inclinada. Acá tengo una gráfica como esa. Es una gráfica de nuevo, velocidad, tiempo. Y lo que observamos para este caso es que es una línea recta, en este caso inclinada para arriba, no pasa por el origen. Ahora, ¿qué representa esto? ¿Qué podemos decir del movimiento para este caso? Lo primero es, vamos a hablar de la velocidad. Y ahora lo que podemos ver es, si tuviéramos una escala aquí, lo que podríamos identificar es que la velocidad, cada unidad de tiempo que pasa acá, fíjense cómo en realidad siempre aumenta en la misma cantidad. Es decir, es como si fuera una escalerita. Cada unidad de tiempo que yo avance, la velocidad se va a incrementar en la misma cantidad, justamente porque es una línea recta. Esto nos habla de cierta uniformidad, hay algo que es constante en este movimiento. No es la velocidad, sino es el cambio de velocidad al transcurrir el tiempo. Si yo quiero calcular, por ejemplo, cuánto incrementa la velocidad cada segundo, entonces lo que tendría que saber es para dos momentos distintos qué velocidad tiene y cuánto tiempo transcurrió. Y eso me permitiría saber cuánto incrementa o disminuye la velocidad por cada unidad de tiempo, por cada segundo.
en una gráfica, eso lo podemos representar si yo tengo para dos tiempos distintos, digamos a este llamémosle T1 y a este T2, que pudieran ser cualquier par de tiempos, y sus correspondientes velocidades, digamos B1 y B2 para los puntos 1 y 2, yo lo que tengo de este lado es cuánto cambió la velocidad. Y es esto que representamos con esta letra griega, que es como un triangulito que llamamos delta. Delta V es el cambio en la velocidad. Y esto es, ¿cómo lo calculo? Pues es la velocidad 2 menos la velocidad 1. ¿Ok? Y para eso también tendría que saber cuál es el tiempo transcurrido, esto que llamamos el intervalo de tiempo y que discutimos ya en casos anteriores. En ese caso, si lo queremos calcular, sería T2 menos T1. ¿Ok? Entonces, de esta manera lo que yo tengo es cuánto cambió la velocidad, es decir, el incremento vertical en esta gráfica y cuánto tiempo transcurrió. Si yo quiero saber por cada unidad de tiempo cuánto incrementó la velocidad, entonces lo que tengo que hacer es una repartición equitativa de cuánto de las unidades de velocidad repartirlas en cada segundo. Si esto fueran kilómetros por hora y pasa, por ejemplo, de 5 a 9 kilómetros por hora, yo lo que tendría es que el incremento en la velocidad son de 9 menos 5 igual a 4 kilómetros por hora. Eso incrementó la velocidad. Y si eso se hizo en un intervalo de tiempo de 2 segundos, entonces en cada segundo, haciendo una repartición equitativa, le corresponde 2 kilómetros por hora. ¿Ok? ¿Cómo le hago para esa repartición equitativa? Hago una división. Divido delta V entre delta T, es decir, el incremento en la velocidad entre el intervalo de tiempo. Y esto lo que me dice es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Lo voy a poner aquí. Cambio de velocidad por unidad de tiempo. A este numerito, que es cuántos, por ejemplo, cuántos kilómetros por hora o cambia la velocidad cada segundo, se le llama aceleración. Recibe el nombre de aceleración. En este caso en particular, el caso uniformemente acelerado, este número siempre vale lo mismo, porque cada segundo que pasa, la velocidad cambia exactamente lo mismo. Por eso el nombre movimiento uniformemente acelerado. Hay algo uniforme. Lo uniforme es el cambio en la velocidad. Entonces, para este caso, la aceleración es un número constante. Siempre vale lo mismo. Movimiento uniformemente acelerado. Ahora, vamos a discutir un poquito más un ejemplo en el que trabajemos con este concepto, el concepto de aceleración. Supongamos que tengo un auto en movimiento. En algún tiempo, la velocidad del auto es de 6 kilómetros por hora. Y unos segundos después es de 30 kilómetros por hora. ¿Ok? Supongamos que aquí el tiempo 1 es igual a 4 segundos. Y supongamos que aquí el tiempo 2 es 10 segundos. ¿Ok? Entonces, cuando el tiempo, el reloj marca 4 segundos, la velocidad es 6 kilómetros por hora. Y cuando el tiempo marca 10 segundos, la velocidad es de 30 kilómetros por hora. Si el movimiento es uniformemente acelerado, cada segundo transcurrido entre estos dos tiempos, la velocidad se incrementó en la misma cantidad. Si queremos saber cuánto se incrementa la velocidad cada segundo, calculamos lo que dijimos hace un rato, el cambio en la velocidad. ¿Cómo lo calculamos? Pasó de 6 a 30 y esta es la diferencia entre ellos dos. 30 kilómetros por hora menos 6 kilómetros por hora. Esto me da igual a 24 kilómetros por hora.
el cambio en la velocidad es de 24 kilómetros por hora. Y por otro lado, podemos calcular el intervalo de tiempo, que es 10 segundos menos 4 segundos igual a 6 segundos. Es decir, en 6 segundos la velocidad pasó de 6 a 30 kilómetros por hora. En 6 segundos la velocidad cambió, incrementó en 24 kilómetros por hora. Ahora, si queremos una repartición equitativa de los 24 kilómetros por hora en 6 segundos, pues tenemos que hacer simplemente la división. Entonces, delta V entre delta T sería 24 kilómetros por hora entre 6 segundos. Y esto nos queda 4, que correspondería 4 kilómetros por hora por cada segundo. Algo así quedaría, ¿no? Significa que cada segundo que pasó, la velocidad se incrementó en 4 kilómetros por hora. Aquí es cuando tenía 6 kilómetros por hora. Si nos fijáramos en el segundo 5, tendría 6 más 4, 10, después 14, después 18, etc. Así hasta llegar a los 30 kilómetros por hora en 6 segundos. Este numerito de acá es lo que llamamos la aceleración. Entonces, si se trata de un movimiento uniformemente acelerado, lo que sabemos es que cada segundo que pasa, el automóvil aumenta su velocidad en 4 kilómetros por hora. Esta razón es una razón constante. Entonces, fíjense cómo hay cierta similitud con el movimiento uniforme, nada más que en ese caso hablábamos del cambio de posición respecto del tiempo. Aquí estamos hablando del cambio de velocidad respecto del tiempo. La idea de que haya una razón constante nos permite utilizar todo lo que sabemos sobre razonamiento proporcional para aplicarlo a este caso. De tal manera que si yo sé que cada segundo que pasa la velocidad aumenta en 4 kilómetros por hora, yo podría preguntarme aquí, para este mismo movimiento, por ejemplo, cuando el tiempo es 14.5 segundos, ¿cuál es la velocidad? ¿Ok? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo lo que sé es que la aceleración es de 4 kilómetros por hora por segundo. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que ver, fíjense, de 10 a 14.5 hay un intervalo de tiempo de 4.5 segundos. Y entonces, 4.5 segundos es lo que tengo que multiplicar por la aceleración, que son 4 kilómetros por hora sobre segundo. Esto lo que me va a dar es el incremento en velocidad a partir de aquí, ¿no? ¿Cuánto incrementó la velocidad en 4.5 segundos? Entonces, 4 por 4, 16, más 2, 18 kilómetros por hora. Acá tengo segundos por segundo, se van a cancelar. Y esta es la velocidad que incrementó, es el incremento de velocidad desde que llevaba esta. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a 30 kilómetros por hora más 18 kilómetros por hora, es decir, 48 kilómetros por hora. Esta es la velocidad cuando el reloj marca 14.5 segundos. Fíjense cómo aquí no estamos usando ninguna formulita. Estamos utilizando nada más razonamiento proporcional, entender qué es la aceleración. Y a partir de eso, nosotros con lo que sabemos de razonamiento proporcional podemos resolver de manera bastante intuitiva muchos de estos problemas. Más adelante, en otro video, trabajaremos la expresión algebraica para la velocidad y la expresión algebraica para la posición y podremos resolver problemas que involucren
más variables. Ahora, déjenme hacer una pequeña observación. No sé si se dieron cuenta que aquí las unidades que yo utilicé en este caso para la aceleración son de kilómetros por hora sobre segundo. Ahora, en el Sistema Internacional de Unidades, la longitud la medimos con metros y el tiempo con segundos. De tal manera que si yo tengo una velocidad, la mido en metros sobre segundo y el tiempo entre segundos. Entonces, cuando yo calculo un cambio de velocidad entre el tiempo, lo que obtendría es esto: unidades de metros sobre segundo. Es cuántos metros sobre segundo cambia la velocidad cada segundo. Ahora, utilizando estas reglas de lo que llaman la ley del sándwich o algo así, ¿no? Yo puedo poner esto de esta manera y yo sé que esto lo puedo simplificar multiplicando este por este y este por este, lo que significa es lo mismo que metros sobre segundo por segundo, lo que es igual a metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en general, lo que van a encontrar en todos lados es que la aceleración está medida en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué trabajé al principio con kilómetros por hora por segundo? Porque queda más claro que la aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Entonces son unidades de velocidad entre unidades de tiempo. Acá ya está simplificado, pero no debemos olvidar que en realidad esto representa metros sobre segundo sobre segundo. ¿Ok? Ahora, una última observación. ¿Qué hubiera pasado en el caso donde estas cantidades fueran al revés? Es decir, déjenme ponerlo. Supongamos ahora que cuando el tiempo es 4 segundos, la velocidad es 30 kilómetros por hora y cuando el tiempo es 10 segundos, la velocidad es 6 kilómetros por hora. ¿Ok? Ahora lo que vemos es que va cada vez más lento. La velocidad está disminuyendo. Ahora aplicamos la definición exactamente igual. El cambio en la velocidad siempre va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, en este caso, la velocidad final es 6 kilómetros por hora menos 30 kilómetros por hora. Lo que me da igual, al hacer la resta, a menos 24 kilómetros por hora. Menos. ¿Ok? ¿Qué significa? Que la velocidad le tuve que estar restando cada segundo algo. ¿Ok? Si yo divido entre el intervalo de tiempo, lo que me va a quedar es que la aceleración, en vez de ser 4 kilómetros por hora sobre segundo, va a ser menos 4 kilómetros por hora sobre segundo. ¿Esto qué significa? Que cada segundo que pasa le tengo que restar 4 kilómetros por hora sobre segundo a la velocidad. Ahora, esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Supongamos que sigue pasando el tiempo. Un segundo después de estos 10 segundos, le tengo que restar 4. Es decir, la velocidad va a ser 2 kilómetros por hora. Y un segundo después, le tengo que restar 4. Es decir, 2 menos 4 me da menos 2. Significa que la velocidad ahora es menos 2 kilómetros por hora. Es decir, ahora se empieza a mover para el otro lado. Y si pasa un segundo más, en vez de menos 2, va a ser menos 2, menos 4 igual a menos 6 kilómetros por hora. Entonces va a ir cada vez más rápido para allá. Entonces fíjense lo que es un movimiento uniformemente acelerado. Si la aceleración es negativa y es positivo hacia allá, y viene con una velocidad positiva, viene avanzando rápido, cada vez más lento, eventualmente va a ser cero, y va a empezar a retroceder cada vez más rápido, pero ahora con velocidad negativa. ¿Okay? Siempre sucede eso. Siempre que venga con velocidad positiva y la aceleración sea negativa, eventualmente se va a detener y va a ir cada vez más rápido para el otro lado. ¿Ok? Más de estos casos y ejemplos vamos a ver en un video posterior. Entonces, por lo pronto, lo importante es entender qué es lo que caracteriza un movimiento uniformemente acelerado
y es que el cambio en la velocidad por unidad de tiempo siempre es el mismo. Ahora, ¿qué de importancia tiene este caso? Hay un movimiento que está presente todo el tiempo alrededor nuestro que justo es este. Y ese es el movimiento de caída libre. Cada vez que yo suelto algo, los objetos van cada vez más rápido y la velocidad va cambiando justamente uniformemente. Cada segundo que pasa, la velocidad aumenta en la misma cantidad, hacia allá. Si yo lo aviento hacia arriba, le estoy restando a la velocidad hasta que es cero y luego le estoy sumando hacia abajo. ¿Ok? Es un movimiento uniformemente acelerado. Y eso lo descubrió Galileo hace ya muchos años. En esa época no se podían medir tiempos como ahora y como podemos verlo por experiencia, es un movimiento rápido. Pasa muy poco tiempo para que esto se desplace un par de metros. Entonces, tener la capacidad de medir tiempos mientras va cayendo para describir cómo se está moviendo requiere de por lo menos un buen cronómetro. En la época de Galileo no había nada de eso. Entonces, como se trataba de un movimiento muy rápido, lo que pensó él es, si yo dejo caer una bola, el movimiento es de caída libre. Si yo lo dejo caer pegado al riel, sigue siendo lo mismo. Si yo inclino un poquitito el riel y dejo que la bola caiga por acá, el movimiento es casi de caída libre. Pero el tipo de movimiento es el mismo. De tal manera que mientras yo lo vaya atenuando, inclinando cada vez menos, haciéndolo cada vez más horizontal, el tipo de movimiento tiene que ser el mismo. La única diferencia es que ahora le va a tomar más tiempo y va a ser suficientemente lento el cambio de velocidad como para que yo pueda estudiarlo. Y así fue como él lo hizo. Él empezó a estudiar el movimiento de bolas sobre rieles inclinados para poder tratar de medir cómo cambia la velocidad y cómo cambia la posición como función del tiempo. Entonces, fíjense, me gustaría enseñarles 3 ejemplos sencillos de un movimiento uniformemente acelerado para que podamos entender un poquito más cómo es este movimiento y tratar de, siempre que se nos presente un movimiento uniformemente acelerado, por lo menos mentalmente tener una idea de qué es lo que está sucediendo, o sucedió o sucederá. ¿Ok? Entonces, para eso, déjenme mostrarles el siguiente riel. Ok, en este caso puse aquí un libro para inclinarlo un poco, de tal manera que si lo suelto, el movimiento no es uniforme, se mueve cada vez más rápido. Puse aquí una cinta métrica para representar el sistema de referencia que empieza de este lado, aquí está el 1, el 2 y es positivo hacia allá. Es decir, todo el tiempo mientras la bola va cayendo por acá, su velocidad es positiva porque se mueve en la dirección positiva. En este caso tengo la velocidad al principio es 0, justo en el momento que lo suelto, y después es cada vez más rápido. Este movimiento es el que estudió Galileo y es el que hoy llamamos movimiento uniformemente acelerado. En este primer caso, entonces, lo que obtenemos es, desde que yo solté la bola, en ese instante, supongamos que es cuando el reloj empezó a marcar, la velocidad es 0 y conforme va transcurriendo el tiempo, la velocidad es positiva, porque se movió en la dirección positiva, cada vez más rápido y más rápido y más rápido, y en principio seguiría aumentando la velocidad indefinidamente mientras el riel sigue existiendo. Ahora he cambiado de lado el libro, de tal manera que ahora está inclinado al revés. Sigue siendo positivo para allá. Y ahora, para que se mueva, le doy un pequeño empujón y la velocidad va disminuyendo hasta que llega a un punto donde se detiene. ¿Ok? Sigue siendo un movimiento uniformemente acelerado. Nada más que en este caso, en vez de estar aumentando la velocidad conforme avanza, empieza con una velocidad distinta de 0 y cada segundo que pasa le tengo que ir restando un número a la velocidad. ¿Ok? Para este caso, ahora tenemos el riel para arriba,
la velocidad inicial es positiva, estaba en la dirección positiva, y conforme avanzaba, la velocidad era cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, hasta que la velocidad fue cero. Entonces tenemos ese segmento de recta. ¿Ok? Ahora veamos qué pasa si dejamos que siga pasando el tiempo. Ahora pensemos en el siguiente caso. Es igual que el anterior, la velocidad va a empezar siendo diferente de cero, positiva, pero voy a dejar que transcurra más tiempo. Le doy un empujón, sube, disminuye la velocidad es cero justo ahí, y luego empieza a regresar cada vez más rápido. Pero en este caso, la velocidad mientras cae es negativa porque se mueve en la dirección negativa del sistema de referencia. Se empieza rápido y con velocidad positiva, cada vez más lento, la velocidad es cero, cambia de signo y ahora va cada vez más rápido. Lo que vimos es, la velocidad es positiva, cada vez es menor, llega un momento en el que la velocidad es cero. Y si yo dejo que siga pasando el tiempo, la velocidad va a ser ahora negativa, porque ahora se movió en el sentido negativo. Y cada vez más rápido. Entonces la recta en realidad continúa así. Entonces fíjense cómo en un movimiento uniformemente acelerado, la velocidad eventualmente es cero y cambia de signo. Eso significa que cambia de dirección. Va en la dirección positiva y luego va en la dirección negativa. Ahora, pensemos en el primer ejemplo. La bola estaba quieta y yo la solté y empezó a avanzar. Es este movimiento acá. Pero ¿cómo hubiera podido llegar a esa condición inicial sin que fuera necesario que yo la pusiera ahí y la soltara? Podría haber venido desde el otro lado, subiendo cada vez más lento, hasta que llegó a ese punto y luego empezó a regresar. Es decir, es como si esta recta viniera en el pasado de acá, con velocidad negativa y rápido, cada vez más lento hasta que la velocidad fue cero y luego siguió. Entonces fíjense cómo al final cada movimiento uniformemente acelerado que podemos representar en una gráfica velocidad-tiempo como una línea recta, la podemos imaginar como una recta infinita. Y en todos los casos, eventualmente cruza el eje del tiempo, lo que significa que eventualmente hay un cambio de signo en la velocidad y eventualmente la velocidad es cero. En todos los casos de un movimiento uniformemente acelerado, podemos imaginarlo como que viene de algún lugar del infinito, muy rápido, cada vez más lento, luego se detiene y luego regresa cada vez más rápido. Todos los casos son así. ¿Ok? Ahora en el siguiente video vamos a hablar de la velocidad y de la posición en términos algebraicos y vamos a ver cómo son las gráficas de posición-tiempo. Bueno, si tienen alguna duda o comentario, pónganlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.